sensibles, constantemente, de palabra y por escrito, oímos mencionar el término utopía. Probablemente no hay en los últimos tiempos y desde el siglo XVIII una palabra que se haya usado más, que se haya empleado más, que se haya alegado más. Se habla de proyectos utópicos, de utopías. Y mucha gente no sabe exactamente de dónde viene esto y qué es esto. Básicamente, la palabra utopía es un juego de palabras. Está compuesta de dos palabras griegas, topos. Topos es lugar y es no. De modo que utopía es no lugar, ningún lugar, el lugar que no existe. Eso es lo que quiere decir utopía. ¿Por qué ha tenido esta fortuna este término? Es lo que vamos a tratar de dilucidar y de ver en qué consiste y qué ha sido. Generalmente lo que llamamos utopía es un proyecto, un sueño, una ambición irrealizable. La creencia de que podemos alcanzar una situación determinada que desde cualquier punto de vista racional parece que no es alcanzable. Un estado de felicidad plena, de abundancia plena, de satisfacción plena para el hombre. Eso es lo utópico, esa es la utopía. Eso es tan viejo como el hombre. Si no tan viejo como el hombre, por lo menos tan viejo como la imaginación del hombre. Siempre los hombres se han encontrado mal avenidos con su vida. Han sentido que la vida no es lo que ellos querían, que la vida no les da lo que ellos debían esperar, que la vida es más dura de lo que ellos quisieran. Y esto ha traído como consecuencia el que piensen en la posibilidad de una situación en la cual esos inconvenientes, esos tropiezos, esas injusticias, esos males, esos dolores desaparecieran y todos fuéramos felices. Claro, habría que empezar por preguntar en qué consiste la felicidad, pero eso ya es cuestión de otro género y de otro sentido. Esa idea existió desde los comienzos de nuestra civilización. Y esa idea siempre estaba colocada o en el pasado o en el futuro, nunca en el presente. En el pasado, por ejemplo, los griegos creían en una cosa que llamaban la Edad de Oro. La humanidad, en sus comienzos remotísimos, había pasado por varias edades, una de las cuales era la Edad de Oro. La Edad de Oro era una época en que los hombres habían vivido en la felicidad, en la plenitud, abundaban todos los bienes, no había que trabajar, no había guerra, no había sufrimiento, no había crimen, de modo que todo el mundo vivía en un estado de felicidad permanente y perpetua. Esa edad terminó y los hombres cayeron en lo que llamaban los griegos la Edad de Hierro, una edad de sufrimiento, de lucha, de guerra, de injusticia. Esa misma idea la recoge el cristianismo a través del judaísmo y es la idea del paraíso terrenal. Los hombres vivieron en una situación original cuando Dios los crió en un paraíso, en eso que llamamos un paraíso, un Edén, en un lugar donde no había mal, donde no había injusticia, donde no había trabajo, donde no había esfuerzo, donde todo estaba al alcance, sin ningún esfuerzo de ninguna clase, donde se vivía felices. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, según el gran mito tradicional de la civilización occidental, vivían en la utopía, en la felicidad plena. Más tarde hubo una proyección hacia el futuro. En la Edad Media, que fue una edad muy dura, de guerras, de pestes, de miseria, los hombres pensaron que algún día podían desembocar en una felicidad. Y entonces hubo esa idea que la Iglesia condenó más tarde como una idea no ortodoxa, de que Cristo iba a regresar a la tierra en un momento determinado, tal vez el año 1000, tal vez más adelante, y cuando regresara Cristo a la tierra iba a implantar una situación que iba a durar 1000 años, eso es lo que llaman el milenio. En esos 1000 años los hombres iban a vivir felices. No habría guerra, no habría pobreza, no habría miseria, no habría crimen. Pero ese era cuando Cristo regresara a la tierra. Esa idea milenarista era pues una proyección hacia el futuro de eso que hacia el pasado era la Edad de Oro y era el paraíso terrenal. Esa situación de que la felicidad había estado en un pasado remoto o estaba en un futuro remoto, cambia en el siglo XVI. ¿Y cambia por qué? Porque se descubre América. Cuando se descubre América, los hombres más inteligentes y cultos de Europa, los que llamaban los humanistas, los hombres del siglo XV y particularmente de comienzos del XVI, les llega una noticia bastante deformada de que un navegante ha llegado a un territorio nuevo, a una región nueva, que era pues lo que llamamos hoy en día América, y que allí había encontrado unas sociedades humanas
que vivían en la felicidad. Es decir, que no conocían guerra, que no conocían odio, que todo era común, que todo el mundo tenía de qué comer, que no había pobreza, que no había crimen. De modo que esa maravilla que era la edad de oro del pasado o el milenio cuando viniera Cristo, se encontraba en la tierra, había sido encontrado en la tierra, se había encontrado en esa imagen de lo que después se llamó el buen salvaje, que era una imagen antropológicamente falsa. Hoy en día sabemos que no era así entre los indios, que entre los indios había guerra, que había odios, había muertes, había asesinatos, había todo lo que el hombre lleva consigo a todas partes y en todos sus niveles. Pero lo importante fue la visión que ellos tuvieron. Es entonces cuando el año de 1516, es aquí donde nace la palabra, una gran figura inglesa, Tomás Moro, que era un humanista de los más brillantes de Europa de su época, y era un político, fue canciller de Inglaterra bajo Enrique VIII, lo que le costó caro porque Enrique VIII finalmente le cortó la cabeza. El año de 1516 publicó un pequeño libro en latín. Los humanistas de aquella época no escribían en lo que llamaban las lenguas vulgares o vernáculos, escribían en latín. Y ese librito se llama Utopía, y es él el que crea el juego de palabras, ese juego de palabras de el lugar que no existe, ningún lugar, utopía. ¿Y qué pasa en Utopía? Utopía se compone de dos partes. Una primera parte en la que hay un diálogo al estilo de los diálogos griegos, en que dos personajes discuten sobre la situación atroz en que está la Inglaterra de ese tiempo. La miseria, la pobreza, la injusticia, los crímenes, todos los horrores que han acompañado a la sociedad humana con mayor o menor grado a lo largo de la historia. Y los hombres discuten de qué se podría hacer para remediar esos males, qué leyes, qué modificaciones, qué instituciones. Y simultáneamente la segunda parte es otra cosa distinta. Hay un marino que viene de América, que ha venido a América entre la gente que vino con Amerigo Vespucci. Vespucci fue el hombre que le reveló a Europa la existencia del Nuevo Mundo, y por eso en gran parte América se llama América, porque fue el periodista el que dio la noticia. Y claro, como de ahí venía la imagen del buen salvaje que venía de las cartas de Colón, entonces ese marinero imaginario le cuenta a un personaje que es quien se lo cuenta, Moro, que él en América, probablemente en algún lugar de las Antillas, una isla de las Antillas, llegó a un sitio maravilloso, que era una isla, que se llamaba Utopía. Y en esa isla, que había una sociedad perfecta. Se vivía en la paz, se vivía en la abundancia, no había odio, no había crimen, no había desigualdad. Era un paraíso en la tierra. Claro que esta era una idea imaginaria, pero es de aquí que arranca la tradición utópica, que es una tradición muy poderosa, porque todo el pensamiento revolucionario se nutre de ese librito. Sale de allí, de la visión de que es posible traer la felicidad a la tierra, de que es posible que los hombres vivan todos en plena felicidad, no en esa utopía que describía Tomás Moro, que desde luego era un poco anacrónica, pero en otra forma por la cual los males desaparecieran, esos males que tradicionalmente habían fatigado y dañado y hecho padecer a la humanidad a través de los siglos: la guerra, las pestes, los odios, los crímenes, las desigualdades, las injusticias. Todo eso se iba a borrar, y era posible borrarlo, no solamente porque había el ejemplo de los indios americanos, que ya luego se vio que no era cierto, sino porque era posible hacerlo. Si no existía, era posible crearlo, y es aquí donde arranca la idea revolucionaria. ¿Quiénes toman esa idea? La van a tomar los pensadores europeos a todo lo largo del tiempo transcurrido entre el siglo XVI y nuestros días. Esa visión que recogen Montaigne y que recogen los humanistas es la de que, en vista del descubrimiento de América y de la visión del buen salvaje, no es una idea irrealizable pensar que los hombres pueden vivir en felicidad, en igualdad, en libertad, en paz entre sí. Y que eso sería posible hacerlo en cualquier lugar, siempre que se pusieran los medios, siempre que se establecieran las instituciones para que eso pudiera ocurrir. Esa idea va a ser poderosísima. Esa idea va a modelar toda la historia de Europa y del mundo hasta nuestros días. Y de esa idea salen las grandes revoluciones. La era de las revoluciones, que todavía dura hasta nuestros días y que fue
una era sumamente importante y transformadora del mundo, nace de la visión utópica, de la idea de que es posible la felicidad en la Tierra. Y esa idea va a retomarla un hombre que le va a dar todo su significado, que es Rousseau, el gran pensador ruso en varios libros de él, pero particularmente en El contrato social. Él comienza por afirmar una verdad que viene de la herencia utópica y de la visión del buen salvaje. ¿Cuál era esa visión? Que los hombres podían vivir libres e iguales. Más aún, él dice una afirmación que es muy importante, que los hombres nacen libres e iguales. Y que por nacer libres e iguales, lo tienen en su propia naturaleza. Pero que, sin embargo, a pesar de que nacen con ese don, en todas partes, dice él, están encadenados. Claro, hay una contradicción de términos. Si los hombres por su naturaleza son libres e iguales, y nacen libres e iguales, ¿por qué están encadenados en el mundo entero? ¿Quién trajo las cadenas? Las trajo el hombre, claro está. De modo que hay una contradicción en esos términos, porque no se concilia una naturaleza de esa clase con una situación de la otra. Pero sin embargo esa contradicción no tuvo mayor importancia porque ese pensamiento se apoderó de todo el pensamiento europeo. Y cuando las primeras colonias del Nuevo Mundo se independizan, que fueron las colonias inglesas de la América del Norte, y se fundaron los Estados Unidos, la declaración de independencia de los Estados Unidos comienza con una proclamación completamente heredada del pensamiento de Rousseau y de la utopía. Dice: nosotros tenemos por ciertas verdades que nos parecen absolutamente evidentes, y es que todos los hombres nacen libres e iguales y con el derecho a la felicidad. Ahí está. Con ese pensamiento se crearon los Estados Unidos. Y muy pocos años después, el año de 1789, estalló la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, ¿qué se pretende? Realizar eso. Crear un régimen de libertad y de igualdad absoluta, donde reine la felicidad y donde reine la justicia. Ya sabemos que lo que surgió fue el terror, la guillotina, las guerras más espantosas y finalmente Napoleón. Es decir, una dictadura vertical, nada democrática, nada igualitaria, nada respetuosa de las libertades. Existe en el fondo de estas ideas una contradicción, y es una contradicción en la que debemos reflexionar mucho. Los hombres de la utopía, los hombres que visualizó Moro, los hombres que pensaba Rousseau que eran, por su naturaleza, estaban destinados, nacían, como le decía, libres e iguales, contenían sin duda alguna dentro de sí una contradicción íncita. No se puede ser libre e igual. ¿Por qué? Porque si hubiera una libertad absoluta entre todos los hombres, la desigualdad sería monstruosa. Porque no todos los hombres somos igualmente fuertes, no todos los hombres somos igualmente inteligentes, no todos los hombres somos igualmente aptos para muchas cosas. Entonces esas desigualdades de fuerza, de violencia, establecerían ipso facto, si hubiera libertad absoluta, la desigualdad más monstruosa. Es decir, los débiles, los que fueran menos inteligentes, quedarían explotados, sometidos y utilizados por los que eran más fuertes, más poderosos o más inteligentes para hacer aquello, o más aptos. De modo que desaparecería toda traza de igualdad. Pero si quisiéramos implantar un régimen de igualdad absoluta, en la que todos fueran absolutamente iguales en todo, para eso habría que frenar el instinto agresivo y posesivo del hombre, porque el hombre tiende a luchar y a dominar y a señorear a los demás, y esa ha sido su fuerza histórica. Y entonces, si eso se hiciera, hay que hacerlo ¿cómo? Con una dictadura de hierro, con una dictadura que no deje el menor resquicio de libertad, porque si hubiera un resquicio de libertad, resurge la desigualdad. De modo que la igualdad y la libertad son contradictorias como términos. Y eso lo hemos aprendido porque las más generosas revoluciones, y generalmente las revoluciones europeas y las mundiales se hicieron siempre en torno al principio de la igualdad, terminaron con unas dictaduras monstruosas, porque es evidente que al restablecer alguna forma de igualdad, ese mito igualitario, alguna forma de libertad, ese mito igualitario iba a desaparecer. Sin embargo, es de allí que arranca toda la idea revolucionaria, de la idea de que es posible realizar la igualdad. Se ha realizado una igualdad relativa, pero al precio del sacrificio total de la libertad. Y si se da la libertad en un grado muy grande, desaparece la igualdad. De modo que los hombres están condenados, y esa es la realidad,
a tratar de encontrar fórmulas sociales en las cuales se asocie el máximo posible de libertad con el máximo posible de igualdad. No suprimiendo ninguna de las dos, ni pensando que las dos pueden existir absolutamente enteras, cabales y juntas, porque son contradictorias y se autodestruye la una a la otra. Esa idea la van a retomar los socialistas. Todo el pensamiento socialista europeo arranca de la visión de la utopía y del pensamiento de Rousseau y de la idea de que los hombres nacen libres e iguales. Entonces tratan de implantar la igualdad. La Revolución Francesa lo intentó y no lo pudo. Los socialistas de comienzos del siglo XIX, que los han llamado injustamente y de un modo burlón utópicos, porque pensaban en una sociedad libre e igualitaria donde los hombres iban a vivir felices y no se pudo lograr nunca, no eran más utópicos ni menos utópicos que Marx, porque Marx más tarde pretendió igualmente llegar a esa sociedad igualitaria, pero él pensaba que ahí se iba a llegar no porque alguien planeara una sociedad igualitaria y la realizara, sino porque las fuerzas que determinan el movimiento de las sociedades llevaban fatalmente a la destrucción de esas desigualdades y a la creación de una base común de humanidad que iba a permitir realizar el gran ideal de la igualdad. Ya sabemos que ese ideal no se realizó porque no fue posible realizar esa utopía ni en la Unión Soviética, ni en la China de Mao, ni en ninguno de los lugares donde esa revolución socialista con los ideales de Marx se impuso y se trató de imponer. Lo que resultó fue un sacrificio de la libertad y la obtención de una igualdad a medias. Eso ha traído que en nuestros tiempos, posiblemente en nuestra hora, es el momento, después de 5 siglos, de 4 siglos largos, de que los hombres empiezan a reflexionar que la utopía no es realizable, que la utopía ha producido desastres espantosos en la humanidad, ha sido causa de desgracias muy grandes y que es necesario regresar a una fórmula más razonable que, teniendo en cuenta la naturaleza humana, que no es justa, porque la naturaleza no es justa, la naturaleza es un modelo de injusticia y de desigualdad en todos sus aspectos, pueda refrenarse esos impulsos humanos y establecer un estado o situación en el que, preservando un grado de libertad necesario, se mantenga un grado de igualdad inviolable. A eso tienden las sociedades democráticas, eso se busca hoy en día en muchas fórmulas. Claro, no llegarán nunca a ese equilibrio perfecto, no llegarán nunca a esa especie de congelación virtual de una situación utópica porque no es alcanzable, pero es la prueba de que al final los hombres se percatan de que no hay que renunciar a luchar por la libertad, no hay que renunciar a luchar por la igualdad, pero que ambas cosas tienen que coexistir en un grado de equilibrio difícil, porque no se puede soltar la una sin sacrificar la otra. Hoy en día se habla mucho de que el mundo está de regreso de las ideologías, y es verdad, ya nadie invoca esas ideologías cerradas ni esas visiones utópicas. Hoy en día somos un poco más realistas. 5 siglos de dura experiencia algo han enseñado, y sobre todo los 150 años de la era de las revoluciones han enseñado mucho a los hombres. Eso no significa que los hombres tengan que renunciar a ser mejores, ni que tengan que renunciar por la justicia, ni que tengan que renunciar a luchar por la libertad, ni que defiendan el principio de la dignidad humana, porque todo eso es fundamental al ser humano, pero que no ignoren la realidad de lo que finalmente es el animal humano, los impulsos adquisitivos, la violencia, la pugnacidad natural que está en el hombre y que no es eliminable, no se puede eliminar a menos de convertirlo en un robot, en un ser que ha perdido conciencia, que ha perdido autonomía, que ha perdido el impulso vital fundamental que lo ha hecho hombre. Todo esto está contenido en esa palabra utopía, que en 1516 se escribió por primera vez Tomás Moro, canciller de Inglaterra, y desde hace varios siglos santo de la Iglesia católica, porque era católico, y que ha sido posiblemente la idea que más profundamente ha sacudido a la sociedad mundial, que ha ocasionado las transformaciones más grandes, que ha sido un factor gigantesco del cambio histórico y que hoy en día podemos contemplar a la luz de una experiencia ya multicentenaria,
por la parte positiva y por la parte negativa que pudo tener, y que posiblemente ni vislumbró siquiera en toda amplitud de lo que aquello iba a significar Tomás Moro cuando hizo aquel juego de palabras griegas para llamar su libro El lugar que no existe, Utopía. Muchas gracias y hasta la próxima.